Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el último seminario, la última sesión del seminario de este semestre y cerramos con broche de oro con la presentación de nuestra estudiante de maestría, Erika Lisset Arévalo Pereira, que nos va a platicar sobre complementos en semigrupos inversos booleanos. Bueno, muchas gracias, Erika, y adelante. Okay, buenas tardes a todos. Como mencionó el profe, mi charla es sobre complementos en semigrupos inversos booleanos. Y pues bueno, la plática va a estar dividida en una introducción. Vamos a hablar un poco de lo que son las latices, cómo son los complementos de pares de elementos en semigrupos inversos, un poco de las conclusiones y la bibliografía. Pues bueno, como estamos hablando más que nada sobre complementos, algo que nos suena mucho siempre de elementos cuando hablamos de su complemento, como que un pequeño acercamiento son lo que son las álgebras booleanas. Siempre que pensamos en una álgebra booleana es un conjunto que tiene dos operaciones internas, que una la notamos como la multiplicación y una con la suma. Lo que tiene de curioso las álgebras booleanas es que siempre para cada elemento X, digamos, existe un X' que cuando yo opere con una operación me dé el 1 y cuando lo opere con el otro me debe dar el 0. Y pues las álgebras booleanas satisfacen estas 9 propiedades. Entonces ahí como que ya estoy viendo cómo son los complementos, pero para esta estructura algebraica. Lo que a mí me gustaría estudiar en esta parte es, ok, cómo puedo o cómo son los complementos, pero en una estructura algebraica que se llaman los semigrupos inversos. Y qué otras propiedades deben de cumplir para que puedan tener complementos. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. Y pues como les mencionaba, primero que nada debemos de tener en cuenta lo que es un poquito de la teoría de Lattice. Les voy a hablar un poquito de ello. Las latizas se pueden ver de dos maneras. La podemos ver como un conjunto L que tiene un conjunto, bueno, que se ve como un conjunto parcialmente ordenado, es decir, que tiene una relación de orden, que es reflexiva, transitiva y antisimétrica. O se puede ver como un conjunto L que tiene operaciones binarias. Entonces, vamos a decir que una semilatiz es un conjunto L que está parcialmente ordenado y se divide en dos, puede ser inferior o superior. La semilatiz inferior es aquella en el que cada vez que yo me tome un par de elementos A y B en la semilatiz, siempre va a existir su ínfimo, y más aún, ese ínfimo debe pertenecer al conjunto L. Por el contrario, la semilatiz se llama superior si siempre va a existir el supremo para cualquier par de elementos y el supremo también vuelve a pertenecer en L. Por otro lado, si yo pienso en una semilatiz, pero ahora como con operaciones binarias, va a ser un conjunto L que tiene una única operación binaria que debe ser conmutativa, idempotente y asociativa. Ejemplos de ello, por ejemplo, en este diagrama de Haas, podemos observar que esta es una semilatiz inferior, porque para cualquier par de elementos que yo me tome, siempre existe un ínfimo. Por ejemplo, para los elementos E y F, su ínfimo es el C, para el B y el D tenemos que ser el A, y así para cualquier par. Sin embargo, no es una semilatiz superior porque para los elementos E y F no hay alguien que esté por encima de ellos. Ahora bien, si yo pienso en una semilatiz con una operación binaria, podemos pensar en todos los números enteros positivos y puedo definir la operación en ese conjunto como el máximo de cada dos elementos. Y si es una operación binaria que es cerrada, ¿por qué? Porque el máximo, pues como voy a estar tomando elementos enteros, vuelve a caer, vuelve a ser un entero positivo. Va a ser asociativo porque el máximo es asociativo, es conmutativo porque el máximo de A con B coincide con el máximo de B con A, y más aún es idempotente porque si me tomo el máximo de dos elementos donde esos dos elementos son el mismo, pues me va a dar el mismo elemento. Ahora bien, para la definición de latiz, pues decimos que una latiz, como un conjunto parcialmente ordenado, simplemente es una semilatiz que es inferior y a su vez debe de ser superior. En el caso de verlo como con operaciones binarias, pues decimos que es un conjunto que ahora tiene dos operaciones binarias. Esto lo denotamos normalmente como con un O y un I. Ambas operaciones son
conmutativas, idempotentes y asociativas y cumplen las leyes de absorción, que son estas dos que están acá. Ejemplos de lattices, si pensamos un poco en los enteros cuando le hacemos el módulo 20, y pensamos, una vez que tenemos a ese, le podemos agarrar lo que son todos sus subgrupos, y a esos subgrupos de Z20 los ordenamos por inclusión, es decir, por contención. Y pues con esa relación obtenemos esta latiz de acá. Y pues podemos ver que realmente es una latiz porque cualquier par de elementos que yo me tome tiene tanto ínfimo como un supremo, y esos ínfimos y supremos vuelven a caer dentro de esa latiz. Por otro lado, si yo me voy al mundo de las operaciones binarias, pues puedo pensar en que tengo un anillo A y voy a formar al conjunto de todos los ideales de mi anillo A. Entonces, como que en una bolsita estoy metiendo todos esos ideales y voy a definir dos operaciones binarias ahí, que van a ser una como la suma y la otra como la intersección de ideales. Y pues tanto sumar como intersectar ideales son operaciones que van a ser conmutativas, idempotentes y asociativas, y se verifica que cumplen las leyes de absorción que les mencioné hace un momento. Pero aparte de las latices, hay dos tipos de latices que nos interesan mucho en esta parte, que son las distributivas y las complementarias. Las latices distributivas son latices, pero que satisfacen estas propiedades de acá, que es donde viene el nombre de ser distributiva. En este caso, el I me denota el ínfimo y el O va a ser el supremo, visto como un orden parcial. Si yo me voy al lado de las operaciones binarias, recordemos que esto no es ni ínfimo ni supremo, estos son operaciones, bien puede ser un más, una multiplicación o cualquier símbolo que le quieran poner. Ahora bien, ejemplos de esas latices distributivas, viendo un diagrama de Haas, es este que tenemos aquí. Cualquier terna de elementos que yo me tome va a satisfacer estas propiedades que mencioné acá, con ínfimos y supremos. Y un ejemplo de latiz distributiva con operaciones binarias, pues son las mismas álgebras booleanas, porque como sabemos, por definición de álgebras booleanas, tienen dos operaciones binarias que son asociativas, idempotentes y son asociativas y que juntas satisfacen las leyes de absorción. Ahora bien, para dar la definición de latiz complementada, necesitamos como que unos elementos especiales que pueden tener las latices. Esos son los elementos 1, el 0 y el complemento. Pensemos un momento en una latiz L con un orden parcial. Decimos que una latiz tiene un elemento que lo llamamos 1, que se denota por el número 1, que satisfacen, que siempre que yo calcule cualquier elemento, o sea, si yo calculo el ínfimo de cualquier elemento con el 1, siempre me va a quedar el mismo elemento. Y que cuando yo calcule el supremo con el 1, me va a dar el 1. Es decir, el 1 está quedando por encima de todos los elementos, o sea, del resto de los elementos de la latiz. Por el contrario, el 0 satisface que el ínfimo me dé el 0, mientras que cuando yo calculo el supremo con cualquier otro elemento, me da el otro elemento A. Es decir, el 0 queda por debajo de todos los elementos de la latiz. Y así con esto puedo decir que un elemento A en L, si nos tomamos un elemento en L, se dice que el complemento de A va a ser un elemento, digamos, A' en la latiz, que satisface que cuando yo calcule el supremo de esos dos elementos me da el 1 y el ínfimo me va a dar el 0. Visto como operaciones binarias, es simplemente cambiar esto. Ya no pienso en ínfimos y en supremos, sino que estoy pensando en operaciones. Un 1 es, ok, estoy operando cualquier elemento con sus dos operaciones y me tiene que resultar esto. Del mismo modo, defino el 0 y también el complemento. Realmente se parece mucho y bueno, con eso puedo definir lo que es una latiz complementada. Entonces, una latiz complementada, tanto para un orden parcial como una latiz que tenga operaciones binarias, pues va a ser una latiz que tenga 0 y 1 y que cada elemento en la latiz debe de tener su complemento, existir un complemento. Ejemplos de ellos, pues pensemos ahora en la latiz L, que está dada por los números 1, 2, 3 y 6. Y como estoy pensando en un orden parcial primero, debo definir una relación. ¿Qué relación? Voy a decir que A es comparable con B o que A es menor o igual que B, siempre que A divida B. Y pues sabemos que el 1 pues es más pequeño que el 2, que el 3 y el 6, porque el 1 siempre divide al 2, al 3 y al 6. Y así se van verificando para todos los elementos. Esta es una latiz complementada porque todos los elementos tienen un complemento.
por ejemplo, el complemento del 2 va a ser el 3, porque si calculo los supremos, me va a dar el 6, calculo el ínfimo y me va a dar el 1. Aquí el 1 funciona como el elemento 0 y el 6 viene funcionando como el elemento 1. Ahora bien, el complemento del 6 pues va a ser el 1. Cálculo ínfimo de estos dos elementos me da el 1, que es nuestro 0. Cálculo supremo me da el 6, que es nuestro 1. Entonces es una latiz complementada. Si nos vamos igual otra vez a una latiz con operaciones binarias, pensando en el mismo conjunto, podemos definir dos operaciones. ¿Qué operaciones? Una como la vamos a definir como el mínimo común múltiplo de dos elementos y la otra como el máximo común divisor. Va a ser una latiz y además se verifica que sus complementos, o sea, cada vez que yo me tomo un elemento A, su complemento A' va a estar dado en, por dividir 6 sobre A. Y, por ejemplo, en este caso, el complemento del 3 sería 6 entre 3, que me da el 2. Y como pueden observar en este ejemplo, es donde se ve como que bastante la relación que hay entre una latiz con un orden parcial y una latiz con operaciones binarias. Y lo que vamos a probar a continuación es que realmente no importa si yo estoy trabajando con una latiz con un orden parcial, realmente va a ser lo mismo. O sea, voy a poder definirme a una latiz con las operaciones binarias y de manera recíproca. Entonces hay que ver cómo hacer ese puente de ambas definiciones. Es decir, debo dar aquí una equivalencia. ¿Cómo? Primero vamos a hacer, ¿cómo puedo pasar de un orden parcial a tener mis operaciones binarias? Entonces, lo que debo hacer es, me agarro una latiz que tenga un orden parcial, digamos L, y aquí está. Su relación de orden parcial lo denotamos por menor o igual. Como yo quiero definir ahora una latiz con operaciones binarias, pues es natural, pues debo definir dos mapeos que al final vayan a ser operaciones binarias cerradas y que sean conmutativas, asociativas e idempotentes. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Como yo ya tengo una latiz, pues me tomo el producto cartesiano, me voy a agarrar dos elementos y los voy a mandar a su ínfimo. Del otro lado es agarrar dos elementos y lo mando al supremo. Y como pueden ver, estas operaciones van a estar bien definidas, porque como L ya es una latiz, había mencionado que de la definición de latiz es que cada vez que yo tome dos elementos existe el ínfimo, pero más aún el ínfimo debe pertenecer a la latiz L, o sea, este elemento vuelve a caer dentro de L, no se está saliendo del conjunto. Lo mismo para el supremo. Y pues como les mencionaba, estas operaciones, bueno, el ínfimo y el supremo son operaciones que son idempotentes, conmutativas y asociativas y juntas satisfacen las leyes de absorción. Entonces ya tenemos con estas operaciones que L va a ser una latiz con operaciones binarias. Ahora de manera recíproca, ahora voy a empezar tomándome a L una latiz pero con operaciones binarias. Esto no es supremo, no es ínfimo, son sus dos operaciones. Ahora, lo que yo quiero es tener una latiz con un orden parcial, es decir, debo de darme primero una relación de orden. Entonces, la relación de orden que yo voy a dar dentro de este conjunto, voy a decir que X va a ser menor o igual que Y o que son comparables. Sí, solo si cuando yo tome la operación de estos dos elementos, me va a dar X. Haciendo unas cuentas, resulta que esta es una equivalencia, que el X es menor o igual que Y, sí, solo si ahora cuando yo los pero con la otra operación, con la O, me debe dar el otro elemento, el más grande. Con una me da el más pequeño y con la otra me va a dar el más grande. Entonces, con esto se puede verificar que es una relación de orden y también se demuestra que siempre que con una operación me está resultando ser el ínfimo y con la otra operación me resulta ser el supremo. Pero ahora bien, como son operaciones binarias cerradas, vuelven a caer dentro de L. Es decir, esto me indica que el ínfimo y el supremo pertenecen a L, por lo tanto ya va a ser una latiz. Y pues bueno, esto nos lleva a tener el siguiente teorema, que nos menciona que cualquier latiz definida como un conjunto con operaciones binarias va a ser una latiz definida como un conjunto parcialmente ordenado y viceversa. Es decir, lo que les mencionaba, voy a tener una equivalencia y en esta parte, honestamente, nos conviene a veces, bueno, al menos cuando yo trabajé con los semigrupos inversos, a veces me convenía con que estar trabajando más como latices con operaciones binarias o a veces con un conjunto parcialmente ordenado y esto facilita muchos cálculos y pues también la forma en que tú puedes ver estas estructuras.
Pero bueno, ahora vamos a ver de qué se trata esto de los complementos en semigrupos inversos. Entonces, para ello vamos a ver qué es un semigrupo inverso. Y pues bueno, pensamos primero en que tenemos un conjunto S, claro, no vacío, y que tiene una operación definida. Sabemos que nuestra operación es cerrada si cada vez que yo opere dos elementos en S, el elemento vuelve a pertenecer en S. Decimos que la operación es asociativa si no importa cuando yo opere tres elementos, o sea, no importa dónde ponga los paréntesis, pues al final me da el mismo resultado. La existencia de la identidad siempre la denotamos con un 1, y eso significa que cuando yo opere cualquier elemento de mi conjunto con el 1, lo deja invariante, me va a dar el mismo elemento A. Por el contrario, la existencia del 0, que lo notamos por el 0, es cada vez que yo opere cualquier elemento del conjunto, siempre me va a dar el 0. La existencia del inverso, esta es una definición de manera general, que es cada vez que yo tenga un elemento A en S, si existe un A estrellita en S, tal que me dé estos dos, estas dos igualdades de acá, eso es un inverso. No, a veces se puede confundir un poco con la definición de inverso cuando tenemos, por ejemplo, un campo. A veces decimos que es un inverso si cada vez que yo opero un elemento con el otro, con su inverso, me da el 1, pero realmente aquí no sabemos si mi conjunto ese pues pueda tener una identidad. Entonces, si no tiene una identidad, no puedo decir como el A por su inverso me va a dar el 1. Entonces, esa es como la definición general de un inverso. Y la idempotencia es simplemente cada vez que yo opero un elemento consigo mismo, me da el mismo elemento. Ahora bien, si mi conjunto es cerrado y es asociativo, se le llama semigrupo. Si mi semigrupo tiene un elemento de identidad, se le llama monoide. Si mi semigrupo tiene un 0, pues se llama semigrupo con 0. Ahora bien, si mi semigrupo, o sea, si resulta que para ese semigrupo cada elemento tiene un inverso, pues se le llama semigrupo regular. Pero para el semigrupo regular puede pasar que un elemento no solo tenga un complemento, o sea, no sea único. Puede pasar que tenga tres complementos o muchos. Pero en el caso que el inverso sea único, ya es cuando se le llama un semigrupo inverso. Y pues un resultado muy útil es que es esta proposición, que siempre que tenga un semigrupo regular, decimos que es inverso, si solo si sus idempotentes conmutan. Esto es de gran ayuda porque ya no hay que andar verificando como que me agarro un elemento, veo quién es su inverso y revisar la unicidad. Simplemente basta ver quién es su conjunto de idempotentes y agarrarme los dos elementos arbitrarios, ver que conmutan, y con eso es más que suficiente para ver que el semigrupo va a ser inverso. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el semigrupo S, que está dado por el producto cartesiano de los naturales unión del cero, y defino esta operación. Entonces, para cada producto de pares ordenados, lo voy a mandar a sumar las primeras dos entradas y restarle el mínimo de las del centro, y a la otra coordenada lo que voy a poner es sumar las dos entradas y restar el mínimo de las del centro. Entonces, este conjunto realmente es un semigrupo regular, y para cada elemento m, n en S, el voltearlo, el n, m, es un inverso de este. Se puede ver también quién es, por otro lado, ver quién, o sea, lo que yo les decía, aquí, por ejemplo, yo ya encontré quién es un inverso, pero nada me garantiza que sea único. Lo que se puede hacer y facilita mucho es, por ejemplo, el EDS me denota todos los elementos idempotentes del semigrupo y va a estar dado por esto. Una vez que demuestro esto, es más fácil ver que me agarro dos elementos, un n, n y un m, m, verifico que son, que conmutan, y con eso ya es suficiente ver para que este semigrupo realmente es inverso. Y pues con eso basta, les digo, para evitarnos andar viendo lo de la unicidad. Propiedades que tienen los semigrupos inversos es que, por ejemplo, cada vez que yo me tomo un elemento idempotente, resulta que los idempotentes son su propio inverso. Cuando yo calcule para cualquier elemento A, calculo el inverso del inverso de A, pues eso me deja al mismo elemento A. Por otra parte, cuando
yo quiero saber quién es el inverso de un producto de A por B, pues simplemente va a ser voltear los elementos, pero va a ser el inverso de B por el inverso de A. Es muy parecido a la teoría de grupos. Y bueno, con esto tenemos el siguiente lema, que si yo tengo un semigrupo inverso y me tomo un elemento idempotente y cualquier elemento es en mi semigrupo, entonces siempre que yo me agarre un par de elementos, va a existir un elemento idempotente, digamos F, tal que el E de S va a ser igual al S por F. Es decir, aquí hay como una especie de conmutatividad para el elemento S, pero mediante idempotentes. Es decir, aquí estoy como que dándole la vuelta al S, aquí lo dejé al último, pero aquí al principio es una especie de conmutatividad, pero como les menciono, le está dando la vuelta, pero con idempotentes, y realmente son diferentes idempotentes, ¿no? Puede que pueda ser el mismo, pero también puede que no. Y bueno, ahora como que queremos relacionar todo lo que vimos de Lattice un poquito con los semigrupos inversos. Entonces, algo muy curioso es que los semigrupos inversos siempre se pueden dotar de una relación de orden a la que le llamamos el orden natural de un semigrupo inverso. Entonces, como quiero definir una relación de orden, pues vamos a ver cómo se hace. Pues primero nos tomamos a un semigrupo inverso S. Ya tenemos mi semigrupo. Como quiero darle una relación de orden, pues primero me voy a definir una relación. ¿Qué relación voy a definir en ese? Voy a decir que A va a ser menor o igual que B si solo si el elemento más pequeño va a ser igual al más grande por un idempotente. Y pues esta relación realmente se verifica que es un orden, es decir, se verifica muy fácil que es reflexiva, que es antisimétrica y que va a ser transitiva. Entonces, de esa manera es como se define el orden natural de un semigrupo inverso. Propiedades que tiene este orden natural es el siguiente, es este teorema de acá. Siempre que me tomo pares de elementos que son comparables, recuerden que esto por definición, el más pequeño significaba que era igual a un A, que es igual a un B por E, con un E idempotente. Pero como les mencionaba, había un lema que nos decía que realmente para cualquier elemento del semigrupo hay una especie de conmutatividad mediante idempotentes. Por eso se da el punto número 2, que la es igual ahora a un F por B. Realmente aquí al B le dio la vuelta, lo conmutó, pero con otro idempotente, ya no es ese mismo E, ahora es un F. Y pues también se satisfacen estas otras igualdades de acá. Cada vez que yo tenga que dos elementos son comparables. Y también tengo esta proposición de aquí, que si yo tengo un semigrupo inverso S, en el que yo me tomo cualquier elemento A y un elemento idempotente. Y siempre que yo pueda comparar esos dos elementos de tal manera que el A sea más pequeño que el E, entonces resultó que el A siempre fue idempotente. Es decir, todos los elementos comparables con cualquier idempotente que queden por debajo de un idempotente, toda la colita de abajo, por así decir, siempre van a ser idempotentes. Por otro lado, si queda por encima del idempotente, se satisface, ese idempotente va a funcionar como una especie de cero, va a conmutar al elemento A, pero también me va a dar el mismo elemento E cada vez que yo los opere, que opere ese par de elementos. Y otras propiedades del orden natural son estas, que siempre que A es menor o igual que B, realmente se preserva la desigualdad mediante inversos. Esto me va a quedar, el inverso de A va a ser menor o igual al inverso de B. Otro que tenemos es que siempre que tenga que un S es menor o igual que T y un U menor o igual que V, entonces cuando yo multiplique los de abajo y luego multiplique los de arriba, realmente se preservan. El S por U va a ser menor o igual que el producto de los que tenía por arriba. Y estos dos puntos, el 1 y el 2, van a implicar el punto 3. ¿Por qué? Si yo tengo que el S es menor o igual que T, por el punto número 1, el inverso de S es menor o igual que el inverso de T. Entonces, una vez que tenga esas dos, pues ya sé que al multiplicarlos, los de arriba con los de abajo, pues se preserva la desigualdad. Y es como sale el punto número 3. Otra cosa es que estos elementos, siempre que uno multiplique a un inverso con su mismo elemento, realmente esos elementos son idempotentes, no importa el orden, puede ser también el S con su inverso, también va a ser idempotente. Y pues bueno,
un como que alcance un poco más cercano ahora sí de los semigrupos inversos es que su conjunto de idempotentes va a ser una semilatiz inferior con respecto a su orden natural. ¿Y eso cómo? Realmente cuando yo me tomo el conjunto de elementos idempotentes, ya sabemos con su operación binaria va a ser una semilatiz. ¿Por qué? Porque como es una operación cerrada, o sea, como los idempotentes, siempre cuando yo opero dos elementos, digamos, A por A me da el mismo A, entonces se vuelve cerrado. La operación es cerrada, como digamos, restringida al conjunto de idempotentes. Es conmutativa, es asociativa y es idempotente. Entonces, por lo tanto, ya tengo que esta es una semilatiz. Pero yo quiero ver ahora qué pasa con su orden natural. Entonces, para ver qué es una semilatiz con su orden, una semilatiz inferior, ahora con un orden, pues se define una relación que va a ser esta, definir que X va a ser menor o igual que Y, si solo si X por Y me va a dar X, es decir, me da el elemento más pequeño. Y se verifica que esta es una relación de orden, y siempre, más aún se va a verificar que siempre existe el ínfimo y con eso se da a conocer que el conjunto de idempotentes siempre va a ser una semilatiz inferior, viéndolo con un orden parcial. Y con esto, bueno, una otra proposición es que las semilatices inferiores son precisamente semigrupos inversos en los cuales cada elemento es idempotente. Ahora bien, como yo les mencionaba, la idea de la charla es ver cómo van a ser los complementos ahora en mis semigrupos inversos booleanos. Ya vi como que la teoría de las latices, ya vi qué son los semigrupos inversos, ahora vamos a buscar esos complementos. Bueno, para definir lo que es un semigrupo inverso booleano, necesito unas definiciones de compatibilidad y ortogonalidad. A partir de ahora vamos a estar trabajando y pensar en que S me va a denotar un semigrupo inverso con cero. Entonces, cada vez que yo me tome dos elementos, digamos S y T, en mi semigrupo, decimos que son compatibles si el inverso de S por T y S por el inverso de T son idempotentes. La ortogonalidad, por el contrario, lo que me dice que esos elementos son ortogonales si esos dos productos son iguales a cero. De aquí podemos notar algo muy rápido, que realmente la ortogonalidad implica compatibilidad porque el cero es un elemento idempotente. Entonces ya tenemos que estos dos, como son iguales al cero, ya van a ser idempotentes. Y también algo que se puede verificar es que cualesquiera dos elementos que yo me tome en un semigrupo inverso siempre van a ser compatibles. Y bueno, también vamos a definir estos dos mapeos que realmente son funciones y van a estar definidas de mi semigrupo, tienen dominio el semigrupo inverso con cero, y tienen como codominio el conjunto de elementos idempotentes de ese semigrupo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, mi función D, lo que va a hacer a cada elemento del semigrupo, digamos a cada S, lo va a mandar al producto de su inverso con S. Y esto cae en lo que es la semilatiz de idempotentes, porque como les mencioné, estos elementos se verifica que son idempotentes. Por otro lado, la R lo que hace es a cada S lo manda, pero como acá su volteadito, ¿no? Al S por el inverso de S. Y pues están bien definidas. Propiedades que tienen estas dos funciones es que, y con su orden parcial, claro, es que si tengo que un elemento A es más chico que B y resulta que las evaluaciones del D de A con el D de B eran iguales, son iguales, es porque realmente los elementos desde un principio fueron iguales. Por otro lado, si yo calculo, si evalúo la función, al elemento XE mediante la función D con un E que es idempotente, realmente lo que hace la función es saca a todos los elementos idempotentes, los va a dejar iguales. Y cuando yo aplique dos veces la misma función del elemento X, pues coincide con el mismo D de X. Y bueno, propiedades y resultados respecto a esto que les acabo de mencionar es que si yo me tomo un semigrupo inverso con cero y me tomo tres elementos, un S, un T y una en mi semigrupo, si resulta que el S y el T eran ortogonales, entonces cuando yo les multiplique o les opere cualquier otro elemento, tanto a su izquierda o a su derecha, se mantiene la ortogonalidad, que es esto de acá. También, si resulta que mi semigrupo inverso con cero
tengo dos elementos y esos elementos son compatibles, entonces tengo esta equivalencia de enunciados, que si son compatibles y son ortogonales, entonces también van a ser ortogonales los DDA, o sea, el DDA con el DDB, y van a ser ortogonales el RDA con el RDB. Esto de aquí me puede llevar, bueno, me lleva al siguiente lema, que en un semigrupo inverso, si yo tengo dos elementos compatibles, va a existir lo que es el ínfimo, y más aún el ínfimo tiene esta forma. También si tengo que son compatibles, voy a tener un sí solo sí, que el ínfimo existe, pero también cuando yo trate de calcular la D, pero del ínfimo de S y T, pues eso va a ser el producto del DDS por el DDT. Y lo mismo pasa con la función R. Por otro lado, si yo tengo ahora que el supremo existe, entonces lo que pasa es que cuando yo opere ese supremo bajo la función D, lo que pasa es como que la función de ahora se está distribuyendo. Digamos, el aplicarle D ahora a este supremo va a ser el supremo del DDS por el DDT, los está separando. Y lo mismo va a pasar con la función R. Y pues bueno, otra proposición es que si S es un semigrupo inverso y si resulta que tengo dos elementos que son ortogonales, es porque el ínfimo va a ser cero. Y esto se sigue de este lema de acá, porque recuerden que la ortogonalidad implica compatibilidad. Entonces, si yo tengo que dos elementos son ortogonales, es porque son compatibles. Y del inciso 1, yo sé que ya existe el ínfimo, y más aún el ínfimo tiene esta forma. Pero recordemos que como el A y el B son ortogonales, el A por el inverso de B va a ser 0, pues aquí voy a tener un 0, y por eso es que el ínfimo me da el elemento 0. Y ahora bien, vamos a dar la definición de lo que es una álgebra booleana generalizada. Una álgebra booleana generalizada va a ser un que pertenece al mismo conjunto B y satisface estas dos igualdades. Este único elemento que existe en las álgebras booleanas generalizadas se le conoce como el complemento de A en B. Y con eso yo puedo dar, bueno, también voy a dar la definición de un semigrupo inverso distributivo. Es simplemente un conjunto S en el que siempre que exista, siempre que tenga que un par de elementos son compatibles, es porque siempre va a existir su supremo. Y viene el nombre de distributivo porque realmente la operación se distribuye sobre supremos. Cuando yo tenga que existe el supremo de A con B, y lo opere con un elemento S, realmente eso va a ser igual al supremo, pero ahora del S de A con S de B. Aquí si se dan cuenta, como les menciono, el S se está distribuyendo sobre los supremos. Y con esto ya puedo dar ahora sí la definición de un semigrupo inverso booleano. Y pues decimos que un semigrupo inverso con cero es booleano si va a ser distributivo, y la semilatiz inferior de idempotentes es una álgebra booleana generalizada. De la pura definición, yo tengo que la semilatiz idempotentes es una álgebra booleana generalizada, que es esto de acá. Entonces, si mis idempotentes ya son una álgebra, bueno, o forman una álgebra booleana generalizada, entonces cada par de elementos están teniendo un complemento. Si se dan cuenta, el complemento no es como los complementos de las álgebras booleanas normales, que es para cada elemento yo tengo un complemento. Lo que está pasando aquí es que para cada par, o sea, para cada dos elementos, estoy obteniendo un complemento. Entonces, para la definición de semigrupo inverso booleano, lo que está pasando es que los idempotentes ya tienen complementos, o sea, cada par ya tiene su complemento, solo los idempotentes. Pero como que a mí no me gustaría, o bueno, no nos gusta de momento, que solo los idempotentes tengan como que la posibilidad de tener complementos. Realmente lo que vamos a analizar ahora es ver qué otros elementos, aparte de los idempotentes, tienen como que esa oportunidad de poder tener su complemento. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña observación. Empezamos a trabajar con un semigrupo inverso booleano con cero, un S. Y pues bueno, si yo me tomo dos
elementos en S tales que uno sea menor o igual que el otro, es decir, que el Y sea menor o igual que X. Entonces, por una proposición que teníamos antes, sé que el inverso de Y por Y va a ser menor o igual que el inverso de X por X. Pero esto es la definición del D de Y y esto es la definición del D de X. Es decir, el D de Y es menor o igual que el D de X. Pero el D de Y y el D de X, como les mencioné, son elementos idempotentes. Es decir, están en una álgebra booleana generalizada en el que tienen su único complemento, que lo denotamos como D de X menos D de Y, que lo vamos a nombrar con la letra E, que es idempotente y satisface las dos propiedades de álgebra booleana. Pero por la ecuación número 1, como el d de y es menor o igual que d de x, aquí donde estoy calculando supremos de d de y d de x, entonces esto me va a dar el d de x, porque el d de x está por encima del d de y. Entonces voy a tener que esto, que el d de x es igual al supremo del d de y con el elemento e, que es el complemento. Entonces, considerando a este elemento e como lo de arriba que tenemos aquí, entonces podemos tener la siguiente proposición, que en un semigrupo inverso booleano con cero y para cada par de elementos comparables, entonces se tiene que el d de x por y va a coincidir con ese complemento. Y esta proposición nos ayuda a resolver el teorema principal de esta charla, que es cada vez que yo tenga elementos en un semigrupo inverso booleano con cero, que son comparables, es decir, mi y es menor o igual que x, siempre va a existir un único elemento, que lo denoto por x menos y, de manera mañosa, que va a satisfacer esas tres condiciones. Entonces, que ese elemento va a ser menor o igual que x, va a ser ortogonal al y que cuando yo calcule el supremo del y con ese elemento, pues me debe de dar el x. Entonces, vamos a hacer como que un pequeño bosquejo de la demostración y va de la siguiente manera. Entonces, para la primera parte, pues debemos definir a ese elemento x menos y. Lo voy a definir como el producto de x por e, donde e es este elemento que es el complemento de estos dos idempotentes. Entonces, por pura definición, yo ya estoy diciendo que este elemento es igual a un x por un idempotente. Esa es la definición de mi relación de orden natural. Entonces, esto ya me implica que el x menos y es menor o igual que el x. Para probar la parte número 2, lo que se debe de hacer es probar que el y es compatible con el x menos y se prueba que el d de y es ortogonal al d del x menos y. Y una vez que tengo compatibles y que estos son ortogonales, pues me implica que sin los d's y sin esos paréntesis, el y ya va a ser ortogonal al x menos y. Y para probar la parte número 3, pues basta probar, bueno, como ya sabemos que el y es compatible con el x menos y, y estoy realmente en un semigrupo distributivo, ya existe, siempre que tenga dos elementos compatibles, realmente existe el supremo. Entonces, existe y haciendo unas cuentas, resulta que va a ser x. Entonces, para probar la unicidad, pues debo de proponer otro elemento en el semigrupo que satisface las tres condiciones y debo demostrar que ese elemento A coincide con el x menos y. ¿Cómo se prueba eso? Pues usando una pequeña proposición que se mencionó hace rato. Se muestra que justamente el A es menor o igual que el X menos Y que el D de A es igual al D de X menos Y. Y eso implica que realmente los elementos debieron ser el mismo. Entonces, ya una vez que se prueba, y con esto se prueba lo que es la unicidad. Y de este teorema, pues se sigue un pequeño corolario, que en un semigrupo inverso booleano con 0S, con y si me tomo dos elementos comparables, lo que tenemos es que, bueno, el x menos y, sabemos que tiene esta forma, que es el x por e, y satisface estas dos propiedades. Estas dos propiedades son las mismas que las de la álgebra booleana generalizada. Entonces, ¿qué estoy obteniendo aquí? Realmente, cuando empezamos a definir lo de semigrupos inversos booleanos, pues lo que yo les dije es que realmente los elementos idempotentes eran los que tenían complemento. Pero aquí estamos observando que realmente también los elementos que son comparables, no necesariamente idempotentes, también tienen un complemento. Y ese complemento se denota por x menos y se llama el complemento relativo de y en x. Y otra cosa que se obtiene o que se puede obtener de todo esto
es también que le dimos una caracterización a este complemento, es decir, ya le dimos una, o sea, ya le estamos dando una forma o una manera en cómo calcularlo, cómo tenerlo. Y pues como conclusiones, lo que podemos observar es que las relaciones de orden y latices son muy útiles para el estudio de estas estructuras algebraicas, porque como yo les mencioné, el trabajar también las latices como relación de orden o como un conjunto con operaciones binarias, realmente a veces me sirve trabajar con una o trabajar con otra, o a veces estoy trabajando con un orden parcial, pero me sirve a veces pasarme de un momento a otro a mis operaciones binarias, y al ya tener esa equivalencia, o sea, ese puente entre ambas definiciones, pues me facilita mucho el trabajo. También que obtuvimos que pues siempre existen los complementos en un semigrupo inverso booleano, pero como les mencioné, no es solo para un elemento, siempre me debo de tomar una pareja de elementos y va a existir su complemento, tanto para elementos idempotentes o como para elementos que sean comparables. Y pues esto también es un punto de partida para otros nuevos proyectos, como son la booleanización de semigrupos inversos booleanos, pero eso ya tiene que ver un poco con teoría de categorías y unos puntores. Esta es la bibliografía que yo utilicé y pues eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias, Erika. Muy interesante todo lo que has estado haciendo. Es un montón de información. eh, y bueno, Sí, ah, profe, bastante. sí, está muy bonito. Hasta aquí alguien que tenga alguna pregunta, Gracias. algún comentario, quiera hacerle a Erika. Nos parece que no. Este, entonces, todo esto es parte de, o ya es básicamente lo de tu tesis. Sí, profe, ahorita esto va a ser como que parte de lo que voy a hacer para la tesis de maestría, es como que los preliminares. Ah, caray. No. Entonces, lo último que estás planteando sería lo que van a atacar en tu trabajo. Sí, profe, ver un poco de lo que le mencionaba, de lo de la booleanización de Ujú. semigrupos inversos, pero ahí sí ya ocupo como que empezar a trabajar con teoría de categorías y funtores. Ujú. Mm, La maquinaria Ujú. pesada. Ok, Sí, profe. sí, está muy bien. Está muy padre. Bueno, pues parece que no hay comentarios ni preguntas. Entonces vamos a agradecerle a Erika con un aplauso virtual por su plática y pues esperamos al próximo semestre para ver el avance casi final de su trabajo, que nos lo pueda platicar previa a su examen, claro, una probadita. Igual Lupita, ¿no? En su momento. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estén pendientes para el siguiente semestre, eh, cómo vamos a ir programando los seminarios. Y bueno, otra vez Lupita y Erika, pues serán nuestras últimas ponentes para que tengan tiempo de avanzar y de preparar su plática. Pues gracias. Y bueno, hay una invitación a todos los que están presentes y los que no, que vean el video después, pues para que también se animen a participar dándonos alguna plática, si es gusto de ustedes quererlo hacer. Y bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo próximamente. Cuídense.